Los alias de nombres sirven para renombrar un campo o una tabla en los resultados de una consulta. Ese alias solo es válido para esa consulta y se suele utilizar en los campos agrupados y en las relaciones de tablas y en los campos de diferentes tablas cuando tienen el mismo nombre. Para ello utilizamos la partícula as, identificando el nombre del campo actual y el nombre del campo que vamos a asignar. En este caso, por ejemplo, tenemos un campo llamado 2 que va a pasar a ser nombrado como campo X. En los resultados de la consulta aparecerá la columna con el nombre de campo X. Por ejemplo, podríamos tener una consulta en la que los nombres de los campos sean unas referencias poco claras para los usuarios finales. Entonces podemos sustituir esas referencias por nombres mucho más claros y más amigables. Por ejemplo, aquí tenemos EMPL puesto, que lo podemos sustituir por la palabra trabajo como encabezado de esa columna. Vamos a ver esto en el PHP-MyAdmin. En PHP-MyAdmin vamos a ir a la base de datos de empresa y dentro de ella vamos a hacer una consulta de empleados. En el SQL le decimos que queremos sacar el empleado nombre y el empleado puesto. Procedente de la tabla de empleados. Ejecutamos esta consulta y entonces aparecen esos encabezados en las columnas. Podría ser que tuviéramos una tabla con los encabezados de los campos referenciados y que sean unas referencias poco claras para el usuario final. Entonces podríamos hacer que la colección de resultados vaya encabezado con unos nombres mucho más amigables. Editamos esto y sustituimos empleado nombre por simplemente nombre, sin comillas ni nada, y el empleado puesto lo sustituimos, por ejemplo, por trabajo. La colección de resultados es igual, pero el encabezado de los campos es mucho más entendible por el usuario final. Los alias también se pueden utilizar para diferenciar campos que pueden tener el mismo nombre. En la base de datos de formación quiero hacer una consulta de la cual voy a obtener el nombre del profesor y también el nombre del curso que imparte. Le doy a modificar la consulta y entonces vemos que nos va a sacar esta consulta con el join y la ejecutamos. Entonces tenemos nombre como encabezado de la columna de los profesores y también tenemos la palabra nombre como encabezado de la columna de los cursos. Sería conveniente diferenciar esto. Para ello, en esta consulta podríamos haberle dicho que el profesor nombre aparezca como profesor y que el curso nombre aparezca como curso. Los resultados son los mismos, pero los encabezados pues van con unos nombres mucho más claros. Otro caso es cuando se realiza una consulta multitabla y hay que ir poniendo el nombre de las tablas en las referencias de cada uno de los campos. Sin alias, lo que tendríamos es que, por ejemplo, tengo la tabla de pedidos, la tabla de clientes y hay que decir clientes NIF, clientes nombre, clientes ciudad. Es decir, en cada una de las referencias a cada uno de los campos hay que poner el nombre completo de la tabla. Podríamos acortar esto, hacerlo con una especie de prefijo utilizando el alias, de tal modo que a la tabla de pedidos le ponemos el alias P y a la tabla de clientes le ponemos el alias C. Entonces tengo el campo CNIF, CNombre, CCiudad, PFecha, PGastos, el P identificador de cliente que es igual al C identificador de cliente y la condición que el C país sea España. Es exactamente lo mismo, pero con estos alias a modo de prefijo para no tener que escribir tanto código y dejar el código más limpio. Vamos a hacer esto mismo en el PHP-MyAdmin.
De nuevo, en la base de datos de formación vamos a hacer una consulta multitabla. Le damos a generar consulta, consulta de ejemplo, y voy a sacar los datos de el nombre del curso, la duración del curso, el nombre del profesor y voy a añadir un par de campos más. La población del profesor y, por ejemplo, el sueldo del profesor. Modificamos la consulta y tenemos todo esto. Si la ejecutamos, pues funciona correctamente, pero podemos editarla y utilizar prefijos. Vamos a utilizar el prefijo P para los profesores y vamos a utilizar el prefijo C para los cursos. De tal modo que podríamos sustituir cursos por C y profesores por P. De tal modo que la consulta queda mucho más concentrada y mucho más fácil de leer y de entender por los programadores. Le damos a continuar y se ejecuta y sus resultados son exactamente iguales.